Amigos, hermanos, bienvenidos a su programa Abriendo Puertas. Hoy vamos a abrir las puertas a un beato al que el Papa Pablo VI llamó Santo Apóstol de las Vocaciones Sacerdotales. Y ciertamente que es un título muy bien merecido. Ahora, al acercarnos a su biografía, a su historia, nos daremos cuenta de por qué el Papa lo llamó así y la razón que tenía Pablo VI para ese título. Hoy abrimos las puertas al beato Manuel Domingo y Sol, conocido también como Mosensol. Manuel Domingo y Sol nació en España, en Tortosa, en Tarragona, el 1 de abril de 1836. A los 15 años de edad, él ingresó en el seminario y fue ordenado sacerdote el 2 de junio de 1860, cuando contaba con 24 años. Los 13 primeros años de su vida como sacerdote desarrolló un ministerio volcado en múltiples tareas, desde misionero diocesano allí en Tortosa, párroco, profesor del Instituto de Tortosa, confesor de religiosas, incluso trabajó y promovió la construcción de 3 conventos de clausura. De tal forma que fue un hombre en esos 13 primeros años de ordenado con un gran celo apostólico y ocupado en 1000 tareas en las que ponía su corazón y su entrega. Se dedicó sobre todo a los jóvenes y por ahí lo va a llamar el Señor para una tarea específica en la vida de la iglesia. Él construyó para los jóvenes un centro donde reunirse allá en la diócesis de Tortosa para formarse, para rezar, y fundó la primera revista juvenil católica de España, que tenía el nombre de El Congregante. Pero a pesar de ese trabajo tan intenso, a pesar de esa entrega que tenía Mosensol, él tenía un corazón inquieto. Y su corazón vibraba porque él sentía que Dios lo estaba llamando para algo más. Y como siempre, en todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios, ese impulso, eso que iba a moverlo a una vida y a unas acciones muy importantes dentro de la iglesia, le llegó para algunos de forma fortuita. Pero para los creyentes diríamos que le llegó providencialmente, como son las cosas de Dios. Un día del mes de febrero de 1873, Mosensol se cruzó por la calle con un seminarista, cuyo nombre conocemos, Ramón Valero. Era un seminarista pobre, vivía de la limosna y vivía en un sitio absolutamente pobre y mísero con otros seminaristas. ¿Por qué? Porque en aquel entonces los seminaristas tenían que pagarse sus estudios, tenían que pagarse su formación. Después, con el tiempo, cuando avanzaban y ya eran tonsurados y se convertían en clérigos y abrazaban las órdenes mayores, las cosas iban cambiando, pero ellos tenían que procurarse su propio sostenimiento. Mosensol, después de escuchar todo el relato de este joven seminarista, Ramón Valero, y percatarse de las dificultades que atravesaban para poder vivir y estudiar, él le invitó a su casa. Y así se percató también de que no era el único, de que había muchos seminaristas pobres, muchos seminaristas que vivían de esa forma precaria, muchachos con vocación, muchachos que la iglesia necesitaba y que la España de entonces necesitaba como sacerdotes, una España que se estaba descristianizando y que eso angustiaba el celo pastoral de Mosensol.
Y por eso, entonces, en el mes de septiembre de ese año de 1873, reunió en una casa que le puso por nombre Casa de San José a 24 muchachos seminaristas más que vivían en esta situación de pobreza. Pero igual se dio cuenta que no daba abasto. 3 años más tarde tuvo que adquirir otra casa aún más grande para acoger entonces a 98 seminaristas, a 98 alumnos. Mosensol siguió trabajando porque él sentía que tenía que dar una solución definitiva a este problema, a este asunto. No podían perderse las vocaciones a causa de la pobreza. Y por eso buscó una solución definitiva. Y esa solución, pues la encontró el 11 de abril de 1879, cuando inauguró el nuevo Colegio de San José para las vocaciones eclesiásticas, donde comenzaron a estudiar 300 seminaristas. Dedicó a esta obra toda su fuerza, toda su capacidad. Y esto se entiende porque él afirmaba lo siguiente: la formación del clero es lo que podríamos decir la llave de la cosecha en todos los campos de la gloria de Dios. La llave de la cosecha. Por eso había que entregarse al servicio de las vocaciones. Por eso había que trabajar por las vocaciones. Por eso había que trabajar para tener los colegios adecuados, dignos, para la formación sacerdotal de todos esos jóvenes que querían abrazar el apostolado, que querían abrazar la entrega de sus vidas como sacerdotes. Tenía claro que formando santos sacerdotes, entonces podría llegar a todos los rincones de la diócesis. Y eso lo hizo entonces desvelarse en esa entrega. Sin embargo, pues durante los primeros años del Colegio San José, Mosensol se dio cuenta que los esfuerzos individuales duran un tiempo, pero no duran para siempre, necesitan continuidad. Y para que haya continuidad de una obra como esta, pues él, queriendo dar consistencia a todo este Colegio de San José y a toda esta obra vocacional, para que llegara también a otras diócesis que tenían los mismos problemas, empezó a vislumbrar el que otros sacerdotes se asociaran para llevar a cabo esta obra. Así, el día 29 de enero de 1883, después de celebrar la Eucaristía, era un hombre de la Eucaristía, era un hombre que desarrolló siempre la devoción a la Eucaristía, y por eso creía mucho en la reparación al Sagrado Corazón de Jesús y la reparación eucarística. Y él recibió, después de celebrar la Eucaristía, ese 29 de enero de 1883, una inspiración que tuvo clara, como todos los hombres de Dios. Se sintió llamado a construir un grupo de sacerdotes que se dedicaran a la formación de los seminaristas, como tarea única, como tarea exclusiva, como tarea fundamental. La fundación de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos fue haciéndose una realidad. Lo que fue una inspiración se fue convirtiendo en una realidad. Y así fue trabajando en los siguientes meses, hasta que consiguió la aprobación del obispo de Tortosa para esa hermandad, el 17 de mayo de 1883. A partir de entonces, a partir del momento en que se constituye esta hermandad de sacerdotes operarios diocesanos, comienzan a lloverle, por decirlo así, de los obispos peticiones para que los sacerdotes operarios fueran a sus diócesis a fundar seminarios o a encargarse de los seminarios. Y así Mosensol fundó colegios de vocaciones
en Valencia en 1884, en Murcia en 1888, en Orihuela en 1889, en Plasencia en 1893, en Burgos en 1894, en Almería en 1896, en Lisboa, en Portugal, también en 1896, y en Toledo en 1898. Muchos sufrimientos le costaron a Mosensol pues estos trabajos y estas fundaciones, pero él también tenía una idea clara. Quería fundar en Roma también un colegio vocacional, el llamado Colegio de San José de Roma, como se constituiría finalmente. Y lo consiguió en 1892. Y es una de las obras más importantes de Mosensol y es una de las obras más importantes de la Hermandad de los Sacerdotes Operarios Diocesanos. El Colegio San José de Roma ha tenido y sigue teniendo hoy en día una gran influencia en la Iglesia de España y también, sobre todo, en la Iglesia hispanoamericana. En él se han formado más de 3.000 alumnos. Ese colegio ha dado más de 70 obispos para las diócesis españolas. Además, son muchísimos los antiguos alumnos que han trabajado y que siguen trabajando en los seminarios y en la formación sacerdotal de sus respectivas diócesis, inspirados siempre por el ejemplo de Manuel, Domingo y Sol. El nuevo estilo de estos colegios de San José se iba imponiendo pues poco a poco. Mosensol definía el método formativo de sus colegios pues en 3 puntos. El primero era una selección delicada de los alumnos. Siempre la selección es fundamental, que haya verdadera vocación y que se reúnan todas las condiciones de la vocación para poder formar la idoneidad para el ministerio sacerdotal. El segundo punto del método de Mosensol era que el seminario tuviera un ambiente de familia, un ambiente de comprensión entre el educando y el superior. No solamente que hubiera una disciplina, que tenía que haberla, pero una disciplina férrea, de un estilo jerárquico, donde pues unos mandan y otros obedecen. No, Mosensol quería ese ambiente de familia, ese ambiente de conocer de verdad a los muchachos, de dialogar con ellos, de conversar con ellos, de poder irlos siguiendo a cada uno de forma personal. Y el otro aspecto del método era una vida de piedad sincera y profunda. La espiritualidad es fundamental para formar el talante del sacerdote, el talante de lo que hoy diríamos el presbítero pastor. Y por eso una piedad sincera y profunda, donde se ponían de relieve las máximas cualidades del sacerdocio, siempre con un nivel alto de exigencia. Este estilo va entonces también a llamar la atención de muchos obispos que le van a ir pidiendo a Mosensol que la hermandad se hiciera cargo de la dirección de su seminario o se crearan nuevos seminarios a cargo también de la hermandad, en nuevos lugares aparte de los ya fundados. Es más, también en Hispanoamérica. Así, la hermandad fue asumiendo los seminarios de Astorga en 1897, Toledo 1898, Chilapa en México 1899, Zaragoza 1899, Cuernavaca, México 1900, Sigüenza 1901, Cuenca 1901, Badajoz 1902, Puebla de Los Ángeles en México también en 1902, Baeza en 1903, Jaén en 1904, Ciudad Real también en 1904, igual que Málaga, Barcelona en 1905, Segovia en 1906, Almería en 1907 y Tarragona en 1908. Fíjense, desde
1897 hasta 1908, una cantidad de seminarios que toma a su cargo la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos con este estilo de Manuel Domingo y Sol. Mosensol fue capaz de hacer todo esto gracias a una profunda espiritualidad que se fundaba en la reparación al corazón de Jesús, principalmente en la Eucaristía, con una gran devoción a la Santísima Virgen María y con una gran devoción a San José, de la que les hablaré en un momento. En 1889 aceptó para la hermandad el Templo Nacional Expiatorio de San Felipe de Jesús en México, pero fue finalmente en 1903 cuando pudo realizar el sueño que él tenía, que era de edificar un templo de reparación allí en su diócesis de Tortosa. Manuel Domingo y Sol celebró su última misa el 18 de enero de 1909 y murió poco tiempo después, el día 25. Dejó a los 75 operarios que componían la hermandad para ese momento 10 colegios de vocaciones, 17 seminarios, 2 templos de reparación y el Colegio San José, el Colegio Español de Roma. El 4 de mayo de 1970, reconocida la heroicidad de sus virtudes, Pablo VI declara venerable a Manuel Domingo y Sol. El 29 de marzo de 1987 fue beatificado por el hoy Papa San Juan Pablo II en la Basílica de San Pedro en Roma. Hermanos, amigos, y ahora 3 curiosidades sobre la vida de Manuel Domingo y Sol. La primera curiosidad es que el milagro para su beatificación ocurrió aquí en Venezuela, en Caracas. Para llegar a la beatificación, la Iglesia, ustedes saben, lo hemos hablado también en otros programas a propósito de José Gregorio Hernández, exige que se realice un hecho milagroso por su intercesión. Bueno, Rafael de la Rosa Vega, residente en Caracas, cayó enfermo en agosto de 1972. Se le diagnosticó un cáncer pulmonar del que no se podía hacer nada. Estaba desahuciado. El día 2 de octubre, la familia comienza la novena al venerable Manuel Domingo y Sol. Justo al día siguiente, el enfermo sintió una mejoría y llegó rapidísimo a la curación completa y definitiva. El 10 de noviembre de 1986, el Papa Juan Pablo II aprobó este milagro realizado por la intercesión de Mosensol. Por eso, el 29 de marzo de 1987, Manuel Domingo y Sol fue beatificado en la Basílica de San Pedro en Roma, por un milagro ocurrido aquí en Caracas, Venezuela. La segunda curiosidad es que el beato Mosensol no quería que su obra se confundiera con una congregación religiosa, porque él decía que perdería su fisonomía puramente sacerdotal y vinculada al ámbito diocesano. En 1899, la Santa Sede reconoció oficialmente esta peculiaridad de la hermandad. Son sacerdotes seculares con vida común, no religiosos, no frailes, sacerdotes seculares con vida común. Claro, no es fácil expresar este carisma en los documentos de carácter jurídico, sobre todo para la época. Un grupo de sacerdotes que viven asociados pero que no son una congregación religiosa, no fue fácil. Por eso este elemento de que no era sencillo jurídicamente explica el camino histórico de la hermandad hasta encontrar la mejor expresión de la idea
del beato Manuel Domingo y Sol, de ser fieles a lo que queríamos en Sol. Así, en 1927 la hermandad fue aprobada por la Santa Sede como sociedad de vida común sin votos, y más tarde, en 1952, como instituto secular. Actualmente, la hermandad es una asociación pública clerical de derecho pontificio, aprobada como tal por el Papa Benedicto XVI en 2008. Así se responde al ideal de la hermandad que Manuel Domingo y Sol quería. La tercera y última curiosidad es la devoción del beato Manuel Domingo y Sol a San José. Como escucharon desde el principio, todos sus colegios vocacionales recibieron el nombre de San José y estaban bajo el patronazgo de San José, porque San José era para don Manuel algo así como la prolongación, si se podría decir así, para él era como la prolongación de la providencia divina. Es decir, la providencia de Dios se alargaba, se manifestaba, extendía su brazo en San José. Por eso todos los colegios que fundó los puso bajo la protección de San José, el mismo Colegio Español de Roma. Una de sus más gloriosas fundaciones, como ya señalé, quiso que llevara el título también de San José. Él mismo cuenta lo siguiente, y se lo leo literalmente. Cierto día, en Tortosa, reuní a los superiores del colegio y les recomendé pidiesen a San José nos sacase del apuro en que estábamos. Al día siguiente recibimos una carta en que, por última voluntad de un moribundo, se nos anunciaba la limosna de 2.000 pesetas, importe justo para las 2 facturas que no podíamos pagar. Con razón, veía Mosensol en San José la prolongación de la providencia divina, y yo coincido con él plenamente. Él decía a sus hermanos, nada de adelantar ninguna resolución en un trance de apuro, ¿no? No es hora todavía, tranquilidad, ánimo. San José tiene travesuras que sorprenden más de una vez en favor de los que son humildes. Por eso, al igual que él, también nosotros hacemos bien encomendándonos a San José y sobre todo la obra de las vocaciones. Por eso los seminarios también, aunque lleven otro nombre, tienen siempre una particular devoción a San José. Y mientras fui formador del seminario y cuando fui rector del mismo, además el seminario Santa Rosa de Lima queda en la casa San José en el Hatillo, pues siempre procuré encomendarnos a San José y viví esto que decía el beato Mosensol. San José tiene muchas travesuras que siempre terminan ayudando a los que lo invocan con humildad y con sencillez. Amigos, hermanos, este es el beato Manuel Domingo y Sol. Todavía no ha alcanzado la canonización, está en ese proceso. Su vida ciertamente se corresponde a lo primero que decían, es el santo apóstol de las vocaciones sacerdotales. Ya saben, no se olviden darle al pulgar diciendo que este programa les gustó, darle a la campanita para que reciban el aviso de los próximos programas y suscríbanse a este canal. Los bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Beato Manuel Domingo y Sol, ruega por nosotros y por la hermandad de los padres operarios diocesanos, especialmente aquí en nuestra patria Venezuela. Amén.